Bueno, ayer ya demostramos este teorema que nos habla de cuando un conjunto acotado es Jordan medible, que hay que recordar que nuestra definición de Jordan medible tiene que ver con que puedas encerrar a A en un rectángulo donde la función característica de A sea integrable, y entonces en caso de que esa función sea integrable, pues la integral es lo que le llamas medida de Jordan de A. Entonces, bueno, si tienes un conjunto en general, pues ponerte a pensar en la función característica e intentar integrarla, pues no siempre es lo más sencillo. Pues la ventaja de este teorema, pues es que te basta con fijarte en la frontera del conjunto A y revisar si esa frontera es como suficientemente delgada para poder cubrirla con rectángulos de medidas pequeñas, ¿no? Que la suma de esta cantidad finita de rectángulos pues sea menor que epsilon. Y entonces, bueno, esto es equivalente a que la frontera tenga medida de Jordan cero. Por ejemplo, si nos fijamos en este conjunto, que es la sucesión 1 entre n en los reales, junto con su límite, este conjunto A, como subconjunto de R, es Jordan medible. ¿Qué dicen? Por ejemplo, ¿cuál es la frontera del conjunto A? Sí, o sea, sería el mismo conjunto. Todo punto de A es punto frontera. Y pues no hay más porque este conjunto A es cerrado. Entonces la frontera de A pues coincide con el conjunto A. Y entonces esta sucesión con el cero, o sea, con el límite, siempre la puedo cubrir con rectángulos, que en este caso serían intervalos, que tengan longitud pequeña, o sea, que la suma de estas longitudes de los intervalos sea menor que epsilon. Viendo lo del punto 2. ¿Quién sabe? Está preguntando cómo serían los rectángulos, profe. Pues si se puede. Pues habría como que con uno cubrir el cero y pues no sé cómo epsilon entre algo y luego pues ya son unos finitos, ¿no? Que nada más tienen a los que quedan. Ajá. Sí, entonces aquí lo principal pues es primero cubrir al cero, y con eso, con que te extiendas hacia la izquierda, digo a la derecha, ya estás cubriendo la mayoría de los puntos de A. Entonces, por ejemplo, puedes tomar un rectángulo aquí que tenga longitud menor que epsilon entre 2, digamos. Y entonces para la cantidad finita que te queda, pues cada uno ya, digamos, si son desde 1 hasta 1 entre n, cada punto lo vas cubriendo. Vamos a ponerle 1 sobre n al último punto, con rectángulos bueno, en este caso serían intervalos de longitud epsilon entre 2n, ¿no? Y entonces cuando ya sumes estos n, lo que te quedaría pues es epsilon entre 2 como suma de estas longitudes de los n rectángulos.
Y más esta de acá, pues ya te quedaría exactamente epsilon. Entonces, pues de hecho, con que estas longitudes sean más pequeñas, digamos, le puedes poner 3n y epsilon entre 3 para que ya te quede la suma menor que epsilon. Entonces, sí, este conjunto, pues es Jordan medible. Y de hecho, bueno, lo que estamos viendo es equivalente a que la frontera de A, que es el mismo conjunto A, tenga medida de Jordan 0. Entonces, aquí, con esta construcción de rectángulos, tendríamos que A sí es Jordan medible y además la medida de Jordan de A es 0, que coincide pues con la medida de Jordan de su frontera porque es el mismo conjunto. Entonces esto pues es más sencillo a fijarnos en la integral de la función característica, por ejemplo en el intervalo 0, 1, y andar tomando particiones, que al final de cuentas pues tu partición tendría que ver justo con los extremos de estos intervalos que se definieron, pero serían como más cuentas, ¿no? Entonces es más sencillo verlo así. Y el teorema que ustedes pues, deben probar, habíamos mencionado, es pues la equivalencia de esto con, bueno, aplicado a conjuntos de medida de Jordan 0, ¿no? Que un conjunto A pues, es Jordan medible y tiene medida de Jordan 0, sí, solo sí, siempre puedes cubrir a A con una cantidad finita de rectángulos cuya suma de medidas sea menor que epsilon, que es lo que estamos haciendo aquí para el conjunto A. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Bueno, un corolario de este teorema que van a demostrar, pues es algo relacionado con, nuevamente, medida de Jordan 0, que si tú tienes dos conjuntos con medida 0, medida de Jordan, entonces la unión de estos conjuntos sigue teniendo medida 0. Entonces, este punto 1, si tú lo extiendes por inducción, pues tendrías que la unión finita de conjuntos de medida 0, pues sigue teniendo medida de Jordan 0. Y el segundo punto lo que te dice es que pues cualquier subconjunto de un conjunto que sea medible con medida de Jordan 0, pues sigue teniendo medida 0, ¿no? Como, pues que es algo que esperaríamos. Y por ejemplo, este punto 1 y 2, pues la demostración sería muy inmediata usando la caracterización de 2, ¿no? O sea, si estos dos conjuntos tienen medida 0, pues puedes tomar una cantidad finita de rectángulos donde la suma sea, por ejemplo, menor que epsilon entre 2 para cada uno, y ya cuando juntas todos los rectángulos, pues cubriste la unión, y te quedaría que la suma completa pues ya es menor que epsilon. Y para el segundo punto, pues los mismos rectángulos que te sirven para cubrir a ya cubren a B, que es un subconjunto. Entonces esto pues es muy inmediato a partir del teorema. Entonces a esto también le podríamos llamar ejercicio, pero pues les repito, ya dijimos qué es lo que se haría para la demostración. Es básicamente usar el teorema anterior. Entonces, este resultado lo vamos a usar hoy, que cuando unes conjuntos de medida 0, la unión finita sigue siendo de medida 0, y un subconjunto pues también tiene medida 0. Ahora, pues regresando al caso general de conjuntos medibles y sus medidas, si yo tengo un conjunto A y otro B que ya son medibles, eso sí lo sé,
¿Cómo tendría que calcular la medida de la unión? Si lo pienso como áreas, en el caso de R2, ¿de qué manera calculo el área de A unión B en términos de las áreas de A y B? Sería el área de A más el área de B menos la intersección, ¿no? Ajá, así es como, pues tendría que calcularlo si lo pienso como área, ¿no? Sumar las áreas y quitarle pues lo que estoy contando dos veces, que es la intersección. Entonces esto pues es una propiedad que en el caso de las medidas debería de suceder en general. Entonces pues vamos a probar que efectivamente para la medida de Jordan se cumple esto siempre que A y B sean conjuntos Jordan medibles, ¿no? Para que tenga sentido tomar estos dos sumandos. Entonces eso es lo que dice el siguiente teorema. Quiero ver que si A y B son Jordan medibles, entonces, bueno, la unión y la intersección, que son los que hasta el momento pues no sabría que también son Jordan medibles, lo son. Y además pues se cumple esta igualdad. Entonces lo primero que vamos a hacer es probar que la unión y la intersección sí son conjuntos Jordan medibles. A partir de que A y B son Jordan medibles, pues lo que sabemos según nuestra equivalencia es que la frontera de A y la frontera de B tienen medida de Jordan cero, ¿no? Es el punto 3 de la equivalencia del teorema. Entonces, pues esta equivalencia con respecto a la frontera es lo que vamos a usar para ver que la unión y la intersección también son conjuntos Jordan medibles. Entonces, esto es 0 y también la medida de Jordan de la frontera de B. Ahora, por el corolario, pues también sé que la unión de estos dos conjuntos tiene de medida de Jordan 0. Entonces, J de frontera de A unión la frontera de B es 0. Y para probar que la unión y la intersección son Jordan medibles, pues bastaría con ver que su frontera pues también tiene medida 0. Y entonces ahí es donde vamos a usar el otro punto de nuestro corolario. O sea que siempre que tengas un conjunto contenido en algo de medida 0, pues también tiene medida 0. Bueno, si yo me fijo en la frontera de A unión B, esta frontera está contenida en la unión de frontera de A y frontera de B. Esta es una propiedad de las fronteras que, pues si no lo probaron en cálculo 3, algo así, en algún ejercicio, pues lo pueden hacer muy fácilmente nada más con la definición. O sea, tomas un punto en la frontera de la unión y ves que sí está aquí. Y pues resulta que la frontera de la intersección también está contenida en este mismo conjunto. Entonces, como el conjunto de la derecha ya sé que tiene medida 0, pues estas dos fronteras también tienen medida 0.
Entonces, por el corolario nuevamente, el corolario anterior, ya tienes que la medida de Jordan de la frontera de la unión es 0 y también la de la intersección. Y por nuestras equivalencias, pues eso ya nos dice que la unión y la intersección son Jordan medibles. En la igualdad del enunciado del teorema. Ah, sí. Ay, espera, aquí no es. Este es un más. Así que arriba lo pusimos bien, pero aquí estaba escrito de manera extraña. Así es la suma de las medidas menos la medida de la intersección. Sí, gracias. Entonces, hasta aquí lo que hemos visto solamente es que estos conjuntos sí son Jordan medibles y lo que nos falta pues es probar ya la igualdad. La igualdad la vamos a probar pues usando nuestra definición de medida de Jordan, que es la integral de una función característica, la función característica del conjunto. Entonces vamos a anotar una igualdad importante. Si yo tomo la función característica de A unión B más la función característica de la intersección, pues esto va a ser igual a la suma de las funciones características de A y B. Para probar esto, pues basta con ir revisando cada caso. Entonces vamos a ver rápidamente. O sea, si yo tomo un punto X que esté, por ejemplo, en la intersección, o sea, en ambos conjuntos, pues la función característica aquí vale 1 porque X sí estaría en la unión, aquí también, y como está en ambos conjuntos, pues del otro lado igual me queda 1 y 1. O sea, de ambos lados me queda 2 como valor de la función. Si X estuviera solamente en A, pues en este caso sí está en la unión, pero no está en la intersección. Y del lado derecho, pues está en A y no está en B. En caso de que estuviera en B menos A, pues es análogo. Nuevamente está en la unión, no está en la intersección. Y el último caso que tendríamos que considerar para verificar esta igualdad, pues es si no está en ninguno de los dos conjuntos, o sea que no está en la unión. Si X no está en la unión, pues la función característica tanto de la unión como de la intersección vale 0. Y tampoco está en A ni en B, entonces todo vale 0. Entonces, en cualquier caso, pues se da la igualdad entre estas funciones, ¿no? Para cualquier X que tú tomes. Y entonces con eso, pues si yo tomo cualquier rectángulo que contenga A unión B, para que ya tenga ambos conjuntos, pues lo que tendría es que al integrar de ambos lados, tengo la misma igualdad, pero pues ya sabemos que la integral de una función, bueno, si la función es integrable, que eso ya lo sabemos porque los conjuntos son Jordan medibles, pues aquí tendría la integral sobre R de
función característica de A unión B más la de la intersección. Pero pues la integral ya sabemos que es aditiva, ¿no? O sea que abre sumas. Y entonces esto pues ya te queda que la integral de la función característica de A unión B más la de la intersección es igual a la suma de las dos integrales de estas dos funciones características. Y hay que recordar que pues esto ya es la medida de cada conjunto donde estamos tomando la función característica. O sea, esto ya te diría que J de A unión B más la medida de A intersección B es la suma de las dos medidas de A y de B. Y pues ya, si restas la medida de Jordan de la intersección, obtienes la igualdad que queríamos demostrar. Entonces esto lo podemos hacer siempre y cuando pues ya sepamos que estas funciones sí son integrables, pero pues esa es la definición de que los conjuntos sean Jordan medibles. ¿Tienen alguna pregunta, observación, algún signo que se me haya ido por ahí? Entonces, esto es algo que en general las medidas tienen que cumplir. O sea, ahorita estamos trabajando con una medida que es la medida de Jordan, pero pues en realidad hay muchas formas de medir los conjuntos, bueno, como para extender el concepto de área, que es la idea aquí. Y entonces, si tú quieres extender este concepto de área, pues en las áreas ya sabes que pasa algo así. Entonces, algo que se llame medida, pues en general tendría que cumplir una ecuación de este tipo. Un poco más adelante vamos a comentar sobre pues, algunas otras medidas. Bueno, a ver, ahora vamos a pensar en esta función. Esta función que va del intervalo a, b en los reales, pues sabemos que es una función integrable, ¿no? O sea, por lo de cálculo 2, pues si tiene una cantidad finita de discontinuidades, esta función sí es Riemann integrable. ¿De qué manera podríamos probar eso? O sea, directamente ya con la función, con nuestro criterio, por ejemplo, de epsilon. ¿Cómo daríamos la partición de manera que la suma superior menos la suma inferior sí sea menor que epsilon? ¿Cuál sería la idea? Para probar que esta función sí es integrable. Inducir una partición que abarque todos los cachitos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué significa eso de que abarque los cachitos?
Sí, o sea, por ejemplo, una partición que abarque el primer cachito y otra que abarque el segundo cachito, otra que abarque el tercer cachito, así como por separado. O Serían sea, como, como cuatro rectángulos o más. o sea, como tomar estos puntos, así como los elementos de la partición, más A y B. Ajá, podría ser. Pues si lo hacemos así, tendríamos un problema porque si yo me fijo en el primer intervalo, el supremo de la función pues sería este valor. O sea, el ínfimo en este caso pues, es el valor de la función en el extremo del lado derecho. Y entonces si yo resto ahí, bueno, lo correspondiente a la suma superior menos suma inferior, me quedaría toda esta área, ¿no? O sea, como que sería un área muy grande y yo en realidad lo que quiero es sumar áreas pequeñas. Entonces ahí como que no tendría tanto control sobre esa diferencia, ¿no? Pues se ponen como intervalos pequeñitos entonces alrededor de las discontinuidades. Sí, sí, ahí podríamos justo para evitar esto de que nos quede bueno, la diferencia muy grande pues siempre va a estar en el intervalo que tenga a este punto, pero entonces si no puedo controlar esta altura, bueno, sí la puedo controlar, pero es mucho comparado con las diferencias que hay, por ejemplo, aquí en medio. Entonces lo que podemos hacer es justo eso de hasta aquí. Tomar como intervalos pequeños alrededor de los puntos donde estén las discontinuidades. Y entonces, en ese caso, pues sigo teniendo esta diferencia del supremo menos el ínfimo de la función, pero pues la base del rectángulo la puedo ir haciendo tan pequeña como yo quiera. Entonces, eso pues lo puedo ir haciendo alrededor de cada discontinuidad. Igual aquí pues la altura del rectángulo pues va a ser más grande, pero la base pues la puedo ir controlando haciéndola pequeña, así en cada uno. Y ahora, ¿qué podría hacer con el resto de los intervalos? Fuera de esto, sé que la función sí es continua, ¿no? Y entonces, si es continua, pues en este intervalo cerrado, pues es uniformemente continua. Entonces puedo dividir aquí de manera que las diferencias entre el ínfimo y supremo sí sean pequeñas. Entonces, donde hay continuidad, pues tengo control sobre las alturas. Donde no hay continuidad, pues puedo compensar eso con las bases, o sea, haciendo estos intervalos pequeños. La altura, pues en principio, aquí puede ser, les decía, mucho más grande que las alturas donde la función sí sé que es continua, pero como la función es acotada, pues al menos sí tengo pues un límite para esta diferencia, ¿no? Una cota para la función que me sirve para también acotar estas alturas. Entonces, si yo quisiera probar así con mi definición y el criterio del epsilon que esta función es integrable, pues lo podría hacer así, separando lo que pasa alrededor de las discontinuidades y lo que pasa afuera, que ya ahí sí sé que la función es continua. Y mientras esté en un intervalo cerrado, pues va a ser uniformemente continua. Sí, está clara esta idea. O sea, esto no lo vamos a demostrar para esta función, sino más bien, pues vamos a intentar hacer esto mismo para el caso ya general. ¿Cuál es el caso general? Ah, pues vamos a escribir el teorema.
este teorema, tengo una función f nuevamente que va de un rectángulo R contenido en Rn en los reales. Una función acotada. Y entonces, en lugar de ver esto para una cantidad finita de discontinuidades, pues más bien nuestra hipótesis va a ser un poco más general. Así es como estábamos denotando el conjunto. Bueno, vamos a escribirlo para que sea más fácil recordarlo. Si el conjunto de discontinuidades de f en el rectángulo R tiene medida de Jordan 0, entonces la función va a resultar integrable en el rectángulo R. Entonces esto pues es J de FR, así es como estábamos denotando al conjunto de discontinuidades. Entonces nuestra conclusión es que f es integrable sobre el rectángulo R. Un caso particular, pues es este cuando tienes una cantidad finita, porque la equivalencia que tenemos de medida 0, pues es que pueda cubrir este conjunto de discontinuidades con rectángulos de longitud, bueno, de medida pequeña. En este caso, pues es la longitud de los intervalos. Entonces, esto vamos a intentar probarlo siguiendo esta idea. Entonces, imaginemos que aquí está el rectángulo y por aquí tenemos el conjunto de discontinuidades, ¿no? Entonces, que tenga medida 0, pues lo imaginamos, decía como que el conjunto es delgado. En el caso de R2, sería formado por líneas, puntos. Si ya tienes pues algo con interior no vacío, pues esto seguramente ya no va a tener medida de Jordan 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues yo sé que el conjunto de discontinuidades tiene medida 0. Y entonces, pues tiene que existir una... Bueno, significa primero que la integral de esta función característica del conjunto de discontinuidades sobre el rectángulo R vale 0. Pero teníamos una equivalencia de cuando esta integral de una función característica vale 0. Y es pues que puedas encontrar para cada épsilon mayor que 0, vamos a poner sea épsilon mayor que 0, que puedas encontrar una partición donde la suma superior sea menor que épsilon. Entonces existe una partición P del rectángulo R
tal que la suma superior de esta función característica con respecto a la partición P es menor que epsilon. Que esto es una equivalencia que habían visto con Daniel para funciones mayores o iguales a 0, o sea, no negativas en un rectángulo, y que ya usamos ayer en la prueba del teorema. Y entonces, esta suma superior, pues hay que recordar que para una función característica se calcula, vamos a ponerlo por aquí arriba, en general para la función característica de un conjunto A, esto era la suma de las medidas de los rectángulos, vamos a ponerle K, que intersecan al conjunto. Y la suma inferior, pues era la suma de las medidas de los rectángulos que están contenidos en el conjunto. Entonces, para esta demostración, pues únicamente necesitamos lo de la suma superior. Entonces, vamos a numerar a todos los rectángulos que sí intersecan al conjunto de discontinuidades. Entonces, este conjunto de aquí es el de FR. Voy a llamar R1 hasta RL. Los subrectángulos inducidos por P que intersecan a el conjunto de discontinuidades de la función f. Y entonces de aquí lo que sabría pues es que, o sea, como esta suma pues es la medida, bueno, la suma de las medidas de los rectángulos que intersecan, pues la suma desde i igual a 1 hasta L de las medidas de estos rectángulos es menor que epsilon. Entonces esto es algo importante que vamos a usar más adelante. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Entonces, por el momento, solamente hemos usado que este conjunto de discontinuidades tiene medida de Jordan 0, que significa que la integral es 0. Y usamos la equivalencia con la suma superior. Entonces ya tengo estos rectángulos, que bueno, son parte de los rectángulos que se inducen por la partición P. Y entonces al resto de los rectángulos, pues vamos a enumerarlos. Vamos a llamarles RL más 1 hasta RK. Entonces, RL más 1 hasta RK son los rectángulos restantes. Igual inducidos por P. Entonces aquí tenemos K rectángulos. Los primeros L son los que intersecan a este conjunto de discontinuidades. Ahora, ¿qué es lo que sé de estos rectángulos? Pues estos, como no intersecan al conjunto de discontinuidades,
pues son justo en los cuales la función sí es continua en todo el rectángulo. Entonces sé que f es continua en todos estos rectángulos. Bueno, pero cada rectángulo es un conjunto compacto. Y aquí estoy uniendo una cantidad finita de compactos, entonces, pues la unión sigue siendo compacta. Entonces esta unión es un conjunto compacto. Pues quiere decir que la función es uniformemente continua en este conjunto. Bueno, vamos a ponerle de compactos. Entonces tengo que f es uniformemente continua. Que yo creo que mejor lo ponemos aquí abajo. En la unión. Y entonces aquí, pues, para la épsilon que tomamos, lo que quiero es, pues, encontrar una partición donde suma superior menos suma inferior sea menor que épsilon. ¿Qué es lo que sigue? Pues aquí donde sí hay continuidad uniforme, pues puedo tomar rectángulos más pequeños para tener control sobre la diferencia entre ínfimo y supremo. Ahora, bueno, antes de continuar, pues en realidad esta épsilon tal cual no es la que nos va a servir. Entonces vamos a dejar espacio para... Esto vamos a ponerlo de nuevo. Si suma superior de una función característica cualquiera, es suma de medidas de RI, donde los rectángulos RI intersecan al conjunto A. Decía aquí que no tengo pues tanto control como donde la función es continua, pues al menos lo que puedo hacer es fijarme en que la función es acotada, o sea que sí hay un valor máximo y un valor mínimo, de hecho porque bueno, no tal cual así, sino más bien un supremo y un ínfimo, digamos. Entonces, aquí vamos a poner sea m mayor que 0, tal que valor absoluto de f de x pues es menor o igual a m para cada x en el rectángulo R. Y entonces, pues esta épsilon que tenía, en realidad pues vamos a cambiarla un poco más adelante. Entonces, por ahora vamos a dejarle así épsilon entre algo. Y ahorita vamos a revisar qué es ese algo que podemos poner aquí para que las cuentas funcionen. Entonces, regresando aquí a lo que estábamos haciendo, sé que la función es uniformemente continua en los rectángulos que no intersecan a este conjunto D. Vamos a aplicar la definición de continuidad uniforme. Entonces, por ser uniformemente continua para la épsilon con la que iniciamos, existe delta mayor que 0, tal que para todo x y y
en el conjunto donde sabes que la función es uniformemente continua, si la distancia de x a y es menor que delta, entonces f de x menos f de y es menor que, pues otra vez, epsilon entre algo. Bueno, esto vamos a centrarlo un poco. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues decía, me falta como tomar aquí rectángulos pequeños donde sí puedo aplicar este hecho de la continuidad uniforme. Entonces vamos a tomar un refinamiento de la partición P, donde las diagonales de cada rectángulo pues sean menores que delta. Que eso pues ya sabemos que sí se puede hacer, porque pues basta con que cada intervalo en cada coordenada pues lo divides en subintervalos pequeños. Entonces cuando tomas la diagonal pues esa sí la puedes acotar por delta. Entonces vamos a llamar Q a esa partición, que es un refinamiento de P, tal que para cada rectángulo inducido digamos R', inducido por Q, se cumple que la diagonal de R' es menor que delta. Sí, entonces quiero que estos rectángulos pues tengan diagonal pequeña para poder aplicar lo de la continuidad uniforme. Aquí adentro, en los rectángulos de R1 hasta RL, pues eso no me va a ser de utilidad, pero pues la partición la tengo que tomar así completa, ¿no? No puedo partir nada más un rectángulo y los otros dejarlos como estaban. Bueno, ¿y qué sé de los refinamientos? Pues algo que hemos estado usando es que cualquier rectángulo inducido por el refinamiento, pues tiene que estar contenido en un rectángulo inducido por la partición original, o sea, por la P. Y entonces, pues de los rectángulos inducidos por Q, lo que vamos a hacer es fijarnos en todos los que están contenidos en R1 hasta RL y por otro lado en los que están contenidos en la unión desde RL más 1 hasta RK. O sea, para separar ahí nuestras sumas. Entonces, a los primeros vamos a llamarles, digamos, R1' hasta RT'. Los subrectángulos inducidos por Q, que están contenidos en la unión de los primeros L rectángulos, o sea, los que tienen que ver con las discontinuidades, ¿no? Y a los demás,
que es RT más 1, digamos hasta RS, pues van a ser los subrectángulos inducidos por Q otra vez, pero que están contenidos en la otra unión. En la unión de los siguientes rectángulos. La unión desde igual a L más 1 hasta acá. Entonces ya separamos todos los rectángulos del refinamiento en estos dos grupos. Y ahora sí, vamos a ver qué pasa con la suma superior de la función f con respecto a la partición q. Menos la suma inferior. Aquí, pues cuando junto los rectángulos R' desde 1 hasta t y de t más 1 hasta s, pues ya tengo todos, ¿no? Los inducidos por la partición Q. Porque pues tienen que cumplirse que están contenidos en esta unión o en la de afuera. Entonces, esta diferencia, pues la podemos separar pues también como dos sumas. Desde igual a 1 hasta L de ínfimo menos supremo por la medida del rectángulo. Y la otra suma, ¿no? Desde igual a L más 1 hasta... Ay, no, aquí no es L, este es T. Y acá es desde T más 1, porque estoy con los R'. Desde igual a T más 1 hasta S. Y entonces, pues lo que quiero ver es que cada una de estas dos sumas es menor que epsilon entre 2. A ver, para la primera suma, que son estos rectángulos, estos son los que estaban contenidos en la unión de los rectángulos donde aparecen las discontinuidades. ¿Qué es lo que sé de estos conjuntos? Bueno, las discontinuidades. Pues tengo control sobre las medidas de los rectángulos, ¿no? Sé que esto es menor que epsilon entre la constante positiva que quiera poner aquí abajo. Y ahora, ¿cómo puedo controlar esta parte? Pues ahí es donde utilizo la cota que pusimos para la función f. Entonces, vamos a trabajar primero con la primera suma. Valga la redundancia. Lo que habíamos dicho es que f de x es menor o igual que m, ¿no? Esta es la cota que dimos al principio. Para cada x en todo el rectángulo. Y entonces, ¿qué puedo decir de supremo menos ínfimo? Esta diferencia es menor o igual que ¿qué? Esa 2m, ¿no? Ajá, que es algo que ya también se había usado con Daniel, me parece. ¿Sí recuerdan esto? A lo mejor si lo dejamos acá arriba. ¿O no?
Bueno, entonces, o sea, una manera rápida de llegar a esto, pues es que la f de x siempre está entre menos m y m, ¿no? Y entonces, como este ya es una cota inferior para la función, pues el ínfimo tiene que ser mayor o igual que menos m, y el supremo, pues a su vez tiene que ser menor o igual que m, y ya de aquí, pues la diferencia entre estos dos tiene que ser menor que la longitud del intervalo completo, que es el 2m. Entonces, esta parte ya sabes que siempre es menor o igual que 2m, y eso para cada i. En particular, pues para las i's entre 1 y t. ¿Qué sucede en este caso? Pues vamos a poner nuestra suma que queremos acotar. Esta suma sería menor o igual que la suma de 2m por la medida de RI', que bueno, esto es 2m por la suma. Y esta suma de medidas, como estás en el caso de los rectángulos que tienen que ver con las discontinuidades, bueno, para empezar, pues todos estos son los rectángulos que están contenidos en esta unión. Entonces la suma de estas medidas va a ser igual, son los rectángulos pequeños, tiene que ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta L de m de RI. Porque pues la unión de los RI', que son los que estaban contenidos en la unión de los rectángulos RI desde 1 hasta L. O sea, aquí en nuestra representación que estamos haciendo, es la medida de la unión de estos rectángulos, pues es igual a la suma de las medidas. Bueno, perdón. La suma de las medidas de estos rectángulos es igual a la suma de las medidas de todos los rectángulos inducidos por Q que están contenidos. Pero, pues, esta suma es la que sí teníamos acotada por épsilon entre algo. Entonces esto es menor que 2m por épsilon entre algo, y pues si quiero que esto sea menor que épsilon entre 2, aquí le podemos poner 4m. Profe, en, en la parte de las uniones, como que ¿son iguales o estaban contenidas? En este caso sí son iguales porque, o sea, tú tienes... Pero vamos a ponerlo aquí en... Esta es como lo que te queda de los rectángulos con respecto a la partición P. Cuando tú tomas el refinamiento, pues lo que estás haciendo es añadir puntos a cada partición. Y entonces ahí lo que va a pasar es que cada rectángulo de los originales te queda como unión de los rectángulos pequeños, o sea, los inducidos por Q. Entonces, cuando tú unes todos los que estaban contenidos aquí en la parte azul, esa unión sí es igual a la unión de los rectángulos R1 hasta RL. Y lo mismo para la parte de afuera. O sea, cuando tú te pones a unir los rectángulos inducidos por Q, esa unión es igual a
bueno, los que estaban contenidos en la parte blanca, o sea, los RL más 1 hasta RK, la unión de estos rectángulos que estaban contenidos, pues al final sí te da toda la unión de los rectángulos grandes. O sea, ahí sí son igualdades. Ah, ok, gracias. Y entonces aquí, pues donde dejamos el espacio, este número positivo que puedes tomar para lo de la partición P, pues es epsilon entre 4m, que sigue siendo un número positivo porque la m era, bueno, es mayor que 0. Entonces esa es la constante que podemos poner aquí abajo para que nuestra primera suma sí quede acotada por epsilon entre 2. Entonces esta primera suma, vamos a ponerla mejor con el mismo color. Esta primera suma, pues es la que ya vimos aquí, que es menor que epsilon entre 2. Ahora en la segunda, pues también hay que ver que es menor que epsilon entre 2, pero usando lo de la continuidad uniforme. Entonces, ¿qué sé de la continuidad uniforme? Que siempre que x y y tengan distancia menor que delta, entonces f de x menos f de y es menor que epsilon entre algo, ¿no? Que otra vez aquí puedes ponerle la constante positiva que tú quieras. Entonces, para esta parte de aquí, pues ahí es donde me sirve la partición Q que tomamos, el refinamiento. Porque lo que sabemos es que cada rectángulo tiene diagonal menor que delta. Entonces vamos a poner esto por acá abajo. Bueno, voy a escribir así, diagonal de RI' es menor que delta. Bueno, para todo I, pero en particular para I entre T más 1 y S. Entonces, pues para cada X y Y que tú tomes en el rectángulo RI, lo que sucede es que la distancia, pues la distancia entre puntos del rectángulo siempre es menor o igual que la diagonal, ¿no? Porque la diagonal es la máxima distancia posible, o sea, el diámetro del rectángulo. Y entonces, para cualquier par de puntos que tú tomes en el rectángulo RI, esta diferencia sí es menor que delta. Bueno, vamos a ponerle I entre 1, entre T más 1 y S. Y entonces, ¿qué va a suceder con el ínfimo y el supremo? Si yo tomo MI menos MI, bueno, más bien de aquí, antes de eso, antes de poner ínfimo y supremo, por la condición de la continuidad uniforme, pues como ya sé que todo par de puntos, su distancia es menor que delta, la distancia entre las imágenes es menor que epsilon entre algo. Entonces, f de x menos f de y es menor
que epsilon. Entre la constante que nos falta escribir ahí, ¿no? Y entonces el ínfimo menos el supremo de la función, pues lo podemos acotar ya a partir de aquí. O podemos escribir pues algo similar a lo que habíamos puesto antes con la continuidad cuando probamos que toda función continua es integrable. Vamos a tomar para cada i entre t más 1 y s, como la función en este rectángulo sí es continua, pues alcanza un máximo y un mínimo. Entonces vamos a llamarle xi y yi. Estos son rectángulos en Ri'. Tales que para todo x en Ri', f de xi es menor o igual que f de x, y esto es menor o igual que f de y. O sea, estos puntos son donde se alcanza el máximo y el mínimo de la función, ¿no? Que sé que existen porque la función es continua. Y ahora sí, pues vamos a pasarnos a la suma. ¿Cuál es la suma que quiero acotar? Pues desde t más 1 hasta s. De supremo menos ínfimo de la función por la medida de los rectángulos, ¿no? Y entonces supremo de la función en este rectángulo pues es el f de y, o sea en este caso es máximo. Y el ínfimo pues es el mínimo, que es f de xi. Esta cantidad pues ya sé que es menor que epsilon entre algo. Aquí la puedo tomar sin valor absoluto porque pues f de y ya es mayor o igual que f de xi. Entonces esto es menor o igual que, bueno, menor estricto, que la suma desde igual a t más 1 hasta s de epsilon entre algo por la medida de los rectángulos. Que bueno, igual puedes poner la constante ya aquí afuera. Y ahora con respecto a estas medidas, pues aquí no tengo control, o sea, estos eran todos los rectángulos que me quedaban donde la función sí es continua, o sea, donde esto no interseca el conjunto de discontinuidades. Pero lo que sí sé es que esto es menor o igual que la suma de todos los rectángulos, o sea que la medida del rectángulo completo R. Y si esto quiero que sea epsilon entre 2, pues la medida del rectángulo R también es positiva. Aquí le puedo poner 4 por la medida de R. Bueno, 2. Con 2 me basta. Entonces aquí ponemos 2 por la medida del rectángulo R. Y esa es la cota que pondría cuando aplico la definición de continuidad uniforme, que es aquí arriba.
Y entonces de esta manera, pues ya se está probando la otra desigualdad, o sea que la segunda suma también es menor estricto que epsilon entre 2. Digamos, en la primera suma, cuando están las discontinuidades, pues aquí tengo esta cota de 2m que es para toda la función, pero tengo suficiente control sobre las medidas de los rectángulos donde hay discontinuidades, y eso es lo que hace que al final esta suma sea menor que epsilon entre 2. Y para la segunda suma, pues donde tengo más control es en estas distancias, o sea, en los ínfimos y los supremos, porque ahí hay continuidad uniforme. Y entonces con eso, pues también puedo garantizar que toda esta suma es menor que epsilon sobre 2. Entonces ya de aquí la conclusión con estos dos es que la suma superior con respecto a la partición Q menos la suma inferior es menor que epsilon. Y entonces, como ya encontré una partición donde se cumple esta condición, pues nuestra conclusión es que f es integrable sobre el rectángulo R, siempre que el conjunto de discontinuidades de la función tenga medida de Jordan 0. ¿Hay alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Algo? Bueno, estuvo algo extensa esta prueba. Por todo lo que se tenía que escribir, pero o sea, la idea finalmente es separar la parte donde hay discontinuidades, que ahí controlas las medidas de los rectángulos, y la parte donde es continua, que ahí puedes controlar la diferencia entre supremo e ínfimo. Bueno, este teorema pues solamente nos da una implicación. Dice, si este conjunto de discontinuidades tiene medida 0, pues la función sí va a ser integrable. Ahora pues podríamos preguntarnos por el regreso, ¿no? Si es cierto que siempre que la función sea integrable, pues las discontinuidades tienen que tener medida 0. Y pues resulta que con medida de Jordan no. Y ustedes pues ya tienen un ejemplo. Entonces el regreso de este teorema pues no se cumple. El ejemplo que tenemos pues también es algo que vieron con Daniel. O sea, aquí estamos usando todo lo que vieron en los ejercicios en estos días. ¿Qué es esta función? Esta función ya probaron con Daniel que sí es integrable, ¿no? Que es una extensión de pues la función que seguramente definieron desde cálculo 1. Que bueno, quise poner esto nada más por
pues los distintos nombres, no sé si aparte del apellido conocen más nombres de esta función en el caso de una variable, ¿no? Pero bueno, aquí nos dan función de las palomitas, de las gotas de lluvia, nubes numerables, por la forma que tiene, ¿no? Entonces, esta función sí es integrable. Y ahora, ¿cuál es el conjunto de discontinuidades de esta función? ¿Dónde es continua y dónde es discontinua? Ah, claro, el árbol de Navidad. Sí, eso es de los que más se utilizan aquí en la facultad. Entonces ya se demostró que f es integrable. Entonces me pueden decir dónde es continua o discontinua esta función, ya sea la función que está aquí en R2, o sea, en el rectángulo 0,1 por 0,1, o el del caso de una variable. ¿Cuáles son los puntos de discontinuidad? ¿Alguien sabe? En 0 seguro si es continua. En 1 pues por la simetría también. ¿Dónde más es continua esta función? La de una variable. ¿No? ¿Nunca vieron algo así en cálculo 1? ¿O ya se nos olvidó? Pues para el caso de una variable, esta función es continua. Bueno, es en todos los irracionales. En 0 y en 1, pues siempre que los definas así como 0. Muchas veces, pues la función solamente la defines en el intervalo abierto 0, 1, y entonces en ese caso, pues nos quedaríamos con los irracionales. Entonces, ahí es donde la función es continua. La razón, bueno, es si tú tomas x, un número irracional, pues ahí la función vale 0. Y entonces, por arriba, bueno, dada epsilon mayor que 0, digamos que por arriba de la altura epsilon, pensemos que aquí está la altura epsilon, solamente tienes una cantidad finita de puntos. Entonces, como aquí arriba nada más hay una cantidad finita de puntos, para el irracional que tú tomes, pues lo que te basta es como esquivar a estos puntos, o sea, te fijas como en el que esté el primero que encuentres a la derecha de estos elementos, así el x está por aquí, digamos.
Bueno, X es irracional, entonces no es ninguno de estos. Te fijas como en el que está a la derecha, el primero que encuentres a la izquierda, y entonces en todo este intervalo, pues la función ya va a estar debajo de la altura epsilon. O sea, la distancia entre la imagen de cualquier punto aquí y la imagen de X ya es menor que epsilon. Entonces con eso ya tendrías que la función es continua en X. Porque los únicos puntos cuya distancia sí es mayor que epsilon, vamos a ponerle x0, ya no estarían en este intervalo. Esa es la idea para demostrar la continuidad en todos los irracionales. Y entonces, si te vas, bueno, si te pasas a esta función en R2, pues va a ser algo parecido. O sea, en todos los puntos donde X o Y tengan una coordenada irracional 0 o 1, la función sí va a ser continua, porque otra vez por arriba de altura epsilon solamente vas a encontrar una cantidad finita de puntos. Entonces, el conjunto de discontinuidades de esta función, pues son todos los puntos con coordenadas racionales en el cuadrado abierto. Ahí es donde la función es discontinua. Sí, porque si el punto, pues ya su imagen está por arriba, ahí no puedes encontrar, en el caso de una variable, pues un intervalo donde las imágenes estén a distancia menor que epsilon. Y bueno, en el caso de dos variables, pues es la misma idea. Entonces, donde la función vale 0 es donde es continua. Pero para este conjunto, el conjunto de racionales en el intervalo, bueno, en el cuadrado de 0, 1, este conjunto pues ni siquiera es Jordan medible. Porque su frontera ¿cuál es la frontera de este conjunto? De los racionales en bueno, Q por Q en el cuadrado. ¿Cuál es la frontera? Pues todos los puntos de aquí sí son puntos frontera, pero hay más. Eso es rectángulo 0,1 con 0,1, ¿no? Sí. Sí, o sea, si tú tomas todos estos puntos con coordenadas racionales, pues cualquier punto sobre el rectángulo, si tú tomas una bola, pues tiene puntos con coordenadas ambas racionales y puntos que no están en este conjunto, ¿no? Entonces, cualquier punto del rectángulo es punto frontera, incluyendo las orillas del rectángulo. O sea, aquí también puedes encontrar puntos de este conjunto, o sea, con ambas coordenadas racionales y puntos que no estén. Entonces, esta frontera es todo el rectángulo. La frontera sí es un conjunto medible, porque es un rectángulo y ya sabemos que pues, su medida coincide con la medida del rectángulo. O sea, la frontera tiene medida 1. Y entonces quiere decir que, pues como la frontera tiene medida distinta de 0, entonces este conjunto de discontinuidades ni siquiera es Jordan medible. U otra manera de verlo, pues es directamente con la
integral de la función característica de este conjunto, o sea, del conjunto de discontinuidades, que pues pasa lo mismo que con el caso que nosotros hayamos visto, que es todo lo racional, bueno, todo Q cruz Q, incluyendo la parte de la frontera del cuadrado, pues ahí cualquier suma superior vale 1, cualquier suma inferior vale 0 para la función característica. Y entonces esa función característica pues no es integrable. Esa es otra manera en que puedes decir que este conjunto no es Jordan medible. Entonces esta función sí es integrable, pero no cumple que el conjunto de discontinuidades tenga medida 0, que ni siquiera tiene medida de Jordan. Entonces el teorema pues no se cumple el regreso. Entonces cuando se estaba trabajando esto, que en el caso de Riemann pues fue en la primera mitad del siglo XIX, hasta ahí se quedó lo que se pudo demostrar, que si tenías, o sea, se buscaba la caracterización de cuándo una función es integrable, ¿no? Entonces, si el conjunto de discontinuidades sí tenía medida 0, medida de Jordan, pues podías garantizar la integrabilidad, pero pues no era una condición necesaria. Y entonces ahí es donde ya entraron otras medidas. Entonces, esta medida de Jordan, digamos que no es la más apropiada para la caracterización que se estaba buscando. Entonces, ya a principios del siglo XX es donde entró Lebesgue a resolver este problema. Entonces, bueno, la medida de Lebesgue no la vamos a definir aquí. Eso es algo que se hace en análisis 2, por ejemplo. Ahorita les muestro el temario. Lo que sí podemos definir, pues, bueno, nosotros lo vamos a poner como definición, pero pues es un teorema. Es cuando un conjunto tiene medida de Lebesgue 0. O sea, un conjunto, vamos a ponerle A, contenido en Rn, acotado. Entonces vamos a decir que este conjunto A tiene medida de Lebesgue 0. Sí, pues pasa algo parecido a nuestra caracterización que tenemos para la medida de Jordan. Si existen rectángulos, que en este caso la diferencia es que no va a ser una cantidad finita, sino una cantidad numerable. Es una sucesión de rectángulos que cumplen las mismas dos propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? Pues que A esté contenido en la unión de esta cantidad numerable de rectángulos y que la suma de las medidas sea menor que epsilon. Esta ya es pues una suma infinita, o sea, una serie de términos positivos, bueno, no negativos, si quieres. Entonces, esto es que A tenga medida de Lebesgue 0. Y entonces, con esta nueva medida, resulta que ya tienes el sí solo sí. O sea, del teorema que pusimos aquí arriba,
Vamos a copiarlo. Ay, me regresó, mejor ya lo escribimos. En este caso, pues la notación que se va a usar es, vamos a poner escribiremos. Es lambda de A es igual a 0. Entonces la medida de Lebesgue se denota usualmente con lambda. Y entonces el teorema que tendríamos en este caso es ahora sí un sí solo sí. Que si tú tomas una función f que va de un rectángulo contenido en Rn en R, una función acotada, y entonces vas a decir que, bueno, el resultado que tienes es que f es integrable sobre R sí solo sí el conjunto de discontinuidades de f tiene medida 0, medida de Lebesgue. Entonces esto pues ya resolvió el problema finalmente. De cómo encontrar cuando una función es integrable. Y entonces, bueno, cosas que podemos observar rápidamente aquí. Pues todo conjunto que tenga medida de Jordan 0, automáticamente tiene medida de Lebesgue 0, ¿no? Porque si lo puedes cubrir con una cantidad finita de rectángulos que cumplan estas dos condiciones, pues los otros rectángulos los puedes tomar como vacíos y ya tendrías esta condición, ¿no? Y otra cosa es que todo conjunto numerable tiene medida de Lebesgue 0. En particular, pues el conjunto que teníamos aquí arriba de discontinuidades. Como tiene que ver con Q cruz Q, pues esto es numerable, tiene medida 0 y por lo tanto, pues la función es integrable, como habían visto. Entonces, pues hay conjuntos que no son Jordan medibles, o sea, con nuestra definición de medida de Jordan, pues no tienes cómo medir esos conjuntos y en cambio con la medida de Lebesgue sí. Entonces, este teorema, pues no va a ser como parte del curso, porque sí se puede demostrar nada más a partir de lo que tenemos aquí de medida 0, pero pues nos llevaría varias clases. Entonces igual se demuestra como en videos aparte y ya ahí si ustedes quieren verlo pueden hacerlo, pero pues no es como parte tal cual de nuestro curso. Les decía que pues aquí en análisis 2 es donde se ve tal cual la medida de Lebesgue, ya la definición así en general. Y entonces entre medida de Lebesgue y la integral de Lebesgue, que va a ser una extensión de lo que estamos haciendo ahorita para la integral de Riemann, pues ya te llevaste medio curso. O sea, 40 horas de las 80 que son en total. Y bueno, la demás parte pues también tiene que ver con la misma integral, nada más que ya propiedades más interesantes.
más fuertes. Entonces nosotros, pues lo que vamos a hacer ya a partir de la siguiente semana, si es que hay clases, es ya pues, ver algunas propiedades de la integral sobre los conjuntos Jordan medibles. Y a partir de ahí, ya ponernos a integrar realmente funciones. Entonces eso es en nuestras próximas sesiones. Por hoy hasta aquí nos quedamos. Y no, yo estoy lejos de ser analista. Yo más bien, lo mío es la topología. La topología general, o sea, de trabajar más con conjuntos. Sí, que muchos de estos teoremas que se ven en cálculo, pues se pueden demostrar de manera más sencilla con herramientas topológicas y uno se olvida de todas las cuentas que se hacen aquí. Entonces, a ver qué Profe, yo pasa. tengo una pregunta. Dime. ¿Ahí es para todo epsilon mayor a 0 o es como que la Ah, sucesión? sí. Sí, aquí falta ponerle esa propiedad ahí. Sí, aquí es para toda epsilon mayor que 0, igual que en nuestro teorema para medida de Jordan. Sí, porque si no la epsilon, pues tú la das como quieras. Y no tendría mucho sentido esta definición. Para cada epsilon mayor que 0, existe la sucesión. Entonces ya con eso sí es una extensión de que un conjunto tenga medida de Jordan 0. Entonces, a ver qué pasa en estos días en la sesión de más tarde. Pero por hoy nos quedamos hasta aquí.